El calentamiento global es uno de los retos más importantes del siglo XXI, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. ¿Cómo podemos reducir la dependencia mundial de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural y lograr una seguridad energética sustentable con la disminución neta de emisiones de dióxido de carbono? La respuesta podría estar en la producción de biocombustibles. Los biocombustibles se generan a partir de materia orgánica renovable, también conocida como biomasa. La biomasa se obtiene especialmente de plantas, estiércol de animales y desechos orgánicos de agroindustrias, por ejemplo, mazorcas de maíz, semillas o cáscaras de frutos y bagazos. Los biocombustibles se clasifican en 3 categorías dependiendo de la materia prima usada en su elaboración. 1. De primera generación. Se producen a partir de cultivos alimenticios como el maíz, la caña de azúcar, la remolacha, la soya, los cereales y las plantas oleaginosas. 2. De segunda generación. Se caracterizan por ser generados a base de desechos forestales y agrícolas. 3. De tercera generación. Son obtenidos a partir de algas, bacterias y microorganismos, los cuales son modificados mediante diversas técnicas genéticas, biotecnológicas y de biología sintética, con la finalidad de mejorar su capacidad y eficiencia para hacer biocombustibles. Para la producción de biocombustibles de tercera generación y posteriores, los científicos usan herramientas de biología molecular y sintética. Actualmente, una de las herramientas más utilizadas para la generación de biocombustibles son las biopartes, también conocidas en inglés como biobricks. Una bioparte es una secuencia de ADN perfectamente definida, que se puede agrupar con otras como si fueran piezas de Legos. Las biopartes tienen características genéticas específicas. Algunos ejemplos de biopartes son los promotores, secuencias que promueven la lectura de un gen. Los terminadores, secuencias que indican el final de un gen. Los genes estructurales son los que propiamente codifican proteínas o enzimas específicas. Cada bioparte desarrollada está disponible en el Registro de Partes Biológicas Estandarizadas, Registry of Standard Biological Parts, y cuenta con número único de identificación, información y función. En México hay varios centros de investigación que se dedican a diseñar nuevas biopartes. A la metodología de combinar biopartes para formar sistemas genéticos para alguna aplicación en particular se le conoce como biología sintética. Permite sintetizar sistemas genéticos que pueden modificar o incluso eliminar rutas metabólicas en un organismo. Las rutas metabólicas son una red muy compleja de reacciones químicas que ocurren en una célula. El metabolismo se divide en 2 tipos fundamentales: las rutas anabólicas y las rutas catabólicas. Las rutas anabólicas sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. En este proceso, se consume energía en lugar de liberarla. Un ejemplo claro de una ruta anabólica es la fotosíntesis, en el cual se sintetiza glucosa a partir de dióxido de carbono y agua. Para la producción de biocombustibles se han empleado otras rutas anabólicas, como la ruta de producción de ácidos grasos, que una vez purificados se pueden emplear como biodiesel. En México y en el mundo, varias aerolíneas ya emplean biodiesel. Las rutas catabólicas se basan en la transformación o degradación de moléculas complejas como los lípidos, proteínas y carbohidratos en moléculas simples como los ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos, liberando energía en forma de calor, o moléculas de alta energía como el ATP, adenosín trifosfato. Las reacciones catabólicas se pueden realizar en presencia de oxígeno, aeróbicas, o en su ausencia, anaeróbicas. Para la fabricación de biocombustibles mediante rutas catabólicas, podemos encontrar diversos sustratos, por ejemplo, el azúcar, el almidón y la lignocelulosa. Brasil es un ejemplo de éxito mundial en la producción de etanol a partir de caña de azúcar. Durante la zafra en los años 2015 y 2016, ese país generó más de 30.000 metros cúbicos de etanol. La producción de biodiesel a partir de microalgas ha sido la más exitosa hasta ahora. Inicia con la selección de variedades con mayores rendimientos de producción de lípidos. Después, se cultivan en estanques abiertos o en fotobioreactores y se cosechan. Inmediatamente, se extraen los triglicéridos utilizando diversos métodos: centrifugación, tratamientos con disolventes o lisis térmica. La extracción más simple es usar hexano como disolvente y una prensa, obteniendo una extracción
eliminación del 95% de lípidos de las algas. Finalmente, para ser empleado como biodiesel, deben eliminarse los esqueletos de glicerol y otros componentes que disminuyen su efectividad. Esta época ya trasciende el papel del investigador al del innovador. La biología sintética es un ejemplo de la manipulación biológica para configurar modos de vida que producen diversos compuestos más amables con la naturaleza.